Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, y le digo pilar fundamental que es de este proyecto, que hay que decirlo, agradecerlo en todo lo alto a Ricardo, que es pues básicamente por quien seguimos aquí. Gracias básicamente a él, claro, en primer lugar a ustedes, claro, que nos siguen, nos acompañan todos los días, pero a Ricardo, que pues cada que se nos bajan las llantas del carro, nos las vuelve a inflar, o incluso hasta nos cambia las llantas para seguir rodando. Querido Ricardo. Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa, como bien dice Jorge, a toda la gente que nos ve, que esperemos que cada vez se sumen más gentes a esta propuesta de plataforma digital. Y que en la parte del medio ambiente ahora quise hablar de algunas noticias que se han suscitado durante esta semana. 5 noticias rápidamente que queremos comentar, 2 de ellas internacionales en primera instancia. Fíjate, Jorge y amigos que nos escuchan y ven, el día de ayer comenzó la cumbre de clima de Bonn, llamada COP23, donde se hicieron la presentación varios países de los programas de reducción de emisiones. Recordemos que en la COP pasada, que fue en París, se determinó que los países miembros pudieran adoptar medidas que permitieran la baja en las emisiones contaminantes de cada uno de los países. O sea, se dijo qué se quiere hacer. Ahora, en esta cumbre de Bonn, se pretende decir cómo le van a hacer. Entonces están presentando estos programas de reducción de emisiones para compartirlos con todos los países, poder sumar esfuerzos, a pesar de la salida de Estados Unidos por lo menos en teoría, de los acuerdos de París, de acuerdo al presidente Trump. Dijo que ellos se salen, pero bueno, hay que seguir avanzando. Una de las noticias importantes dentro de esta COP23 es que ayer la secretaria de Medio Ambiente de Alemania determinó que este país va a apoyar a países que ella le llamó todavía en vías de desarrollo, aunque el término ya no aplica tanto, pero bueno, ella le llamó en vías de desarrollo. Alemania va a aportar 100 millones de euros para estos países para poder implementar sus planes de reducción de emisiones, que dicho sea de paso, México fue uno de los países en el Acuerdo de París que pretende para el año 2030 bajar por demás las emisiones contaminantes, hasta un 30%. Esto requiere pues de un gran esfuerzo, derivado de que la planta industrial en este país pues tiene que implementar medidas, equipos anticontaminantes para obtener esta reducción en sus emisiones contaminantes. Un esfuerzo loable y bueno, ahora vamos a ver cómo lo pretende realizar. Otro tema internacional que se suscitó, bueno, para mí fue importante, estimados amigos, el que durante muchos años no se había descubierto una nueva especie, en este caso particular de mamíferos. Nos debemos remontar al año de 1929, cuando se descubrió un simio en África, en el Congo, un simio que no había sido visto por el humano. Y en la isla de Sumatra se encontró una especie, aunque ya se venía manejando dos líneas de orangutanes en esta isla de Indonesia, Sumatra y pegada a Borneo, ya se habían manejado 2 especies de orangutanes. Resulta que la Universidad de Zúrich, estando revisando cráneos, osamentas de algunos individuos de orangutanes encontrados por allá, determinaron que hay una tercera especie que ya había sido vista. O sea, esto de nuevo descubrimiento no es tan así. Es entre comillas. Es entre comillas. Lo que sí es que ya se determinó fehacientemente, derivado de estudios, que hay una tercera línea de orangutanes por allá,
que viene siendo la especie más amenazada de simios, porque nada más se encontraron en un área aproximadamente de 1.100 kilómetros cuadrados 800 individuos de esta especie de orangután, que se le denominó Tapanuli, que es un orangután Tapanuli, y está considerado como el descubrimiento de una nueva especie que desde 1929, repito, no se había dado, por lo menos en mamíferos, porque en insectos sobre todo, pues sí hay muchos descubrimientos. El número de especies de insectos pues es muchísimo mayor a cualquier otra, peces, aves, mamíferos, etcétera, pero en este caso, bueno, esta noticia desde el punto de vista de biología, pues me resultó bastante interesante y bueno, tiene repercusión a nivel mundial, por supuesto, porque hablamos de especies en peligro de extinción, como el tema de la vaquita marina. Lo decías en la mañana, recordemos a todos los amigos, aquí estuvimos viendo este tema, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente determinó llevar a cabo una majestuosa, vamos a llamarlo así, obra de captura de vaquitas marinas, una especie endémica de México, significa que solo aquí existe, y todavía más aún en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. La vaquita marina, una especie emblemática de la salvación de especies a nivel mundial, así como por eso para mí la repercusión del descubrimiento de esta nueva especie de orangután. En el caso de México, bueno, se determinó, decía, el llevar captura, crear un nido, se le ha llamado, una especie de corral en el mar, donde se va a llevar a las vaquitas marinas capturadas mediante un trabajo que se contrató con delfines del gobierno de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, delfines entrenados para localizar y poder arrear de alguna manera a las vaquitas que se encuentren. Y la Secretaría de Medio Ambiente el sábado encontró y capturó una vaquita marina hembra en edad reproductiva, la cual, visto que no tuvo contacto con el hombre y no se estresó en el momento, se determinó capturarla para poderla llevar a este denominado nido. Lamentablemente de acuerdo a lo que dice el secretario Rafael Paquiano, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, está en determinación ver qué es lo que pasó porque esta vaquita capturada falleció. No se sabe si ya venía enferma, si fue por el estrés, pero lamentablemente falleció y bueno, se están haciendo los estudios necesarios para determinar la causa de la muerte, la necropsia de ley, porque muchos grupos ambientalistas, personas dedicados a esto, pues levantan nuevamente la voz para decir que esto ya no se siga haciendo, porque puede causar la muerte. Durante estos trabajos se han encontrado diversos individuos, hembras reproductivas, varias crías, lo cual da esperanza de que el número que se ha manejado mucho de 30 individuos, pues sea todavía mayor. Fíjate que a mí me confundió un poquito esta muerte, porque creo que una semana o más antes habían encontrado una pequeña cría. Una cría, así es. Y pensé que la que había muerto había sido la cría, que fue devuelta incluso para que estuviera con su... Sí, porque su mamá, ¿no? Sí, los especialistas, los veterinarios principalmente, indicaron que posiblemente si la cría se separaba de su madre, porque el ciclo biológico de la vaquita pues no es totalmente conocido, derivado de que no hay un conocimiento pleno de esta especie, porque no se deja ver mucho, porque no tenemos muchos individuos. Entonces, los investigadores... que rehuye, ¿verdad? Rehuye del contacto humano. Por eso se determinó que esta hembra que se capturó el sábado no se estresó tanto con el contacto con el hombre y entonces se decidió capturarla. La cría, que fue vista la semana pasada, se dejó libre nuevamente para que estuviera con su madre y pudiera seguir su etapa de crecimiento. Entonces ahora lo que se va a ver es lo que pasó y hasta que se sepa, bueno, ver qué sigue, si se puede continuar con este plan
captura y reproducción de la vaquita marina para que no se extinga, o qué situación hay, si hay un plan B, C o D para esta especie. Pero bueno, esto es lo que pasó. En la creación de vida también, el fin de semana, Jorge, amigos, en el puerto de Veracruz se hundió un destructor que era de la Marina de Estados Unidos, pasó a México, ya tenía 41 años de servicio, y se realizó algo que pasa en muchas entidades del mundo. Se hundió este barco después de que su vida útil ya termina, se hunde de una manera muy acertada por parte de la Secretaría de Marina para que funja como parte del Parque Nacional Arrecifes Coralinos de Veracruz. Toda una operación fue de varios meses. De varios ¿no? meses, de ver cómo se hunde, ¿no? descontaminar la nave, hundirla. Barco. Y llegar a una profundidad de 25 metros y que pueda ser el sustrato para ahí la reproducción de coral y bueno, por supuesto todas las especies inherentes a este tipo de ecosistemas coralinos, en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Marina coparticipan para el hundimiento y la creación de este arrecife artificial, que de acuerdo a los especialistas en un lapso de 2 a 3 meses ya podrá estar con vida marina alrededor y el crecimiento de coral que se puede dar a través de los años y que de alguna manera haga un corredor más completo de esta parte de arrecifes de coral en el estado de Veracruz. Se hace en muchas partes del mundo, lo cual es controlado y es una buena noticia dentro de tantas malas. Es algo correcto, claro, de acuerdo. Turístico, una atracción turística. Por supuesto, es una atracción buceo, turística, ¿no? para el buceo. Para el buceo, además va a servir de barrera al arrecife natural, entiendo. Así es, y bueno, y de alguna manera, en algunos años ya va a ser un corredor natural todo esto, ¿no? Es algo muy importante y una aportación de la humanidad hacia el ecosistema. Claro, sí, porque uno podría pensar que pues, todos esos barcos que se hunden es basura, ¿no? Claro, no es lo mismo un barco que se hunde con diésel, con un cargamento de... Como el Exxon Valdez en Alaska, por ejemplo. Que cuando se hace así de manera programada, controlada, se pasa un limpia, proceso de la Armada en el que se hizo esta descontaminación. Así es. Para que este barco pues no contamine, sino que al contrario contribuya por ejemplo, a la oxigenación, además de la parte turística y todo esto. Recordemos, y ya lo hemos mencionado aquí, que quien provee más oxígeno a la atmósfera de la Tierra viene del mar, es el mar. Claro. Los elementos que componen el ecosistema marino, más que los bosques, selvas, etcétera, es el ecosistema marino. Entonces esto representa un punto bueno, importante para todo el ecosistema, ¿no? La tierra, diría yo, no es nada más para México, por supuesto. Y por último, y no menos importante, el día de ayer llegó a México John Knox. John Knox, seguramente ustedes no lo ubican, pero él es el Knox. Él es el relator especial de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y Medio Ambiente, que llegó en una visita no oficial, así se le llamó, y estuvo en una conferencia en la que habló de medio ambiente y derechos humanos, donde parte de su disertación nos indica que quien lleva la parte más fea, peor, de la comercialización de especies, la baja en la biodiversidad, el cambio climático, para variar son los más pobres, los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Derivado de proyectos de desarrollo económico que impactan directamente a estas comunidades y que en la mayoría de las ocasiones no son tomadas en consideración, no es tomado su punto de vista para llevar a cabo el desarrollo de estas actividades, que de alguna manera son muy importantes, pero que los impactos negativos hacia estas comunidades no se dejan ver y estas comunidades protestan. Se invitó dentro de este trabajo de relatoría
de las Naciones Unidas a personalidades de grupos indígenas de varias partes de la República, de Yucatán, con un problema de siembra transgénica de cultivos allá en Yucatán, el famoso acueducto Independencia en Sonora de la tribu Yaqui, de los pueblos náhuatl en Cuetzalan, en Puebla, derivado de concesiones mineras, etcétera, de proyectos eólicos muy grandes en Juchitán, Oaxaca, que derivado de los temblores lamentablemente se han parado, pero no por los impactos que estén causando estos proyectos, sino por la situación de los temblores. Entonces se expusieron esta problemática de las sociedades, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, donde se determinó que para tener una calidad de vida, tener intactos los derechos humanos, es muy importante que la parte medioambiental de los proyectos se ha comentado y se ha trabajado con las comunidades en las que se van a establecer o pretenden establecer los proyectos, porque finalmente son las entidades y las comunidades más dañadas por este tipo de proyectos. Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas y por supuesto a los derechos humanos aquí en este país y a nivel mundial, pues es un tema de la mayor importancia que debe de ser tomado en cuenta, y para eso este tipo de figuras internacionales vienen a nuestro país a poner el punto en estos aspectos para que sean considerados, porque el gobierno mexicano, de acuerdo a estas personalidades, pues no son tomados en cuenta, y levantan la voz para que vean que a nivel mundial están viéndonos y que es muy importante llevar a cabo las consultas necesarias y prudentes para que los proyectos tengan a bien un desarrollo económico sustentable. Entonces, ayer llegó este relator de las Naciones Unidas y bueno, estará por aquí algunos días, entonces esperemos que las diversas autoridades pues tomen en consideración los puntos de vista de las Naciones Unidas. Y esas son las noticias más importantes pues, de la última semana. Muy importantes, muy interesantes, desde luego siempre todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, aquí directamente en nuestro país. Dice Quetzal, que el acero, el hierro no contaminan de estos buques ya como tal, porque incluso me parece que hasta la pintura le retiran, ¿verdad? Le quitan todo, hacen una limpieza. Tóxico y procesado. Sí, por supuesto. El hierro como tal, pues es... Sí, es parte de, pues, materia, se oxida, ya, ¿no? Sí. y es un sustrato importante para los corales y para todas las especies alrededor de ellos. Sí, realmente el trabajo que se hace, personalmente nunca lo he visto, pero de acuerdo a la Secretaría de Marina, sí es muy acucioso, sí, porque no se determinó hundirlo ayer, tú lo dijiste hace un momento, esto fue un trabajo casi de 6 meses. En el sitio exacto, además, no le pegue a otros corales. Ajá. Y que sea parte, repito, de hacer un corredor. Entonces la limpieza que se llevó a cabo del buque pues fue muy minuciosa, siempre de acuerdo a la Secretaría de Marina. Comodoro José Azueta se llamaba el Así es, Comodoro. Que incluso ya 41 años de servicio en la Armada de México, incluso como buque escuela también, como parte del sistema de enseñanza. Y además era un buque que ya había prestado servicio en la Marina de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, ya era tenía muy, su ya historia, tenía su historia. ¿No? Este barco de pues, más de 60 años, ¿no? En los mares. Y le digo, muy diferente asunto cuando se hunde un barco cualquiera en alta mar y lleva combustible y lleva, eso sí es contaminación. No, esto se preparó y hay que creer de alguna manera en lo que nos dice la Secretaría de Marina con supervisión de la Semarnat, de que se hundió el barco con la menor cantidad de posible contaminación, sino al contrario, repito, que sea el sustrato de donde se agarra el coral para poder reproducirse. Claro, y en el caso de la vaquita marina, también se ha incrementado la presencia, la vigilancia de la Armada de México también, en el Golfo de Cortés y en toda esta zona, donde es la pesca furtiva la que amenaza
justamente a la especie. Así es. la Recordemos que el la principal pesca, causante otra vez, el hombre. el hombre, la pesca de la totuaba y de otras especies hacen que caigan en las redes la vaquita, porque a la vaquita no se le explota comercialmente. O sea, no se captura para alguna situación comercial, sino que es derivado. Bueno, creo que es hay un comercio indirectamente. con Asia, ¿no? Que hay algunas cuestiones de, ya sabes, de creencias. De Sí, pero eso es de la totuaba. Ajá. De la totuaba, La totuaba. por la vejiga natatoria que tiene Eso. propiedades Supuestamente, supuestamente, ¿no? porque la realidad es que no es contradecir ni creencias ni nada, pero eso es una irrealidad, no es cierto Totalmente. que sirva de cuestiones sexuales y todo, es principalmente, ¿no?, para las culturas sí, como el orientales. cuerno de rinoceronte. Los dientes del tigre y demás, Exactamente. no. O los testículos, ¿no? Del tigre también. También, sí, no, el eso no es viril cierto. Y todo eso, que son cuestiones que sin embargo son muy socorridas y se pagan miles de dólares, ¿no? Por este tipo Así de es. piezas. Así es, entonces no, pero Claro que no. la vaquita esperemos que tenga salvación todavía. Muy bien, Ricardo. Pues Gracias. muchísimas gracias como siempre, ¿no? Aquí muy interesados, muy metidos en el tema, desde luego, que pongan orden también a las mineras canadienses. Bueno, sí, ese también es otro tema, ¿no? Esta explotación de minas y las de cielo abierto, todo este tipo de cosas que sí entran efectivamente ahí en el tema de política pública y control de todos estos, explotación de los recursos naturales. Es correcto. Gracias, querido Ricardo, Jorge, como siempre. igualmente, muchísimas gracias y gracias a todos. Adferi, servicios ambientales de calidad